Bueno amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de La Raíz, estos estudios mesiánicos que estamos llevando a cabo hace unos 6 meses. Le damos la bienvenida a Esteban ahí del otro lado en los controles, como siempre, al firme. Muchas gracias Esteban, que es el que hace posible esta conexión y esta transmisión. Recuerden que, bueno, los que la están viendo ahora a las 20 horas por Tels TV, también mañana se retrotransmite sobre el mediodía, y si no, en mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Hoy estoy vestido de blanco y azul para honrar a Israel en manera especial y tengo puesta la kipá, no sé si la alcanzan a ver, la kipá de Israel. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar en este estudio de las fiestas de Jesús entrando en lo que es la primera fiesta del otoño, hacia septiembre u octubre, que es la fiesta del Año Nuevo, o Rosh Hashanah, o Yom Teruah, como es el nombre bíblico. Y después esta fiesta va concatenada con el día de la expiación, 10 días después, y a este periodo se le llama los días terribles. Entonces, como forma de honrar al pueblo judío, hoy quise vestirme así de blanco y celeste, con las cortinas blancas de fondo. Y tengo, por supuesto, aquí 2 velas que quiero encender porque, bueno, estamos en un Shabbat y recordemos que el pueblo judío en Shabbat enciende las 2 velas, que son un símbolo de la luz de Dios, un símbolo de la luz del Eterno. Y realmente estos días, ayer me llegaba una oración por WhatsApp donde se pedía, bueno, hacer una oración a nivel mundial por la paz del mundo. Y bueno, quiero hacer esa oración antes de empezar el programa, antes de seguir con el programa, una oración en donde nosotros en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, podamos pedir, en efecto, por la paz del mundo y clamar para que la luz de Dios alumbre la oscuridad y las tinieblas de este planeta. Por supuesto que sabemos bien que acontecimientos tristes son los que han de venir por delante, tiempos complicados, en manera especial para la Iglesia y también para el pueblo judío. Pero nuestra función como cristianos siempre es pedir por la paz, pedir por el bien. No somos ilusos, no somos tontos, sabemos los tiempos que corren, pero siempre tenemos que estar orando por la bendición. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, en la segunda carta, el apóstol Pedro dice en el Nuevo Testamento: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible como hijos de Dios para que el Señor adelante su venida, para que esa segunda venida, que lo estamos viendo en las fiestas, la segunda venida, el aspecto de Yeshua ben David, Jesús el hijo de David, que viene a reinar en las nubes del cielo, a instaurar un reino sobre el planeta Tierra. Bueno, ¿cómo podemos adelantar la segunda venida? Haciendo lo que tenemos que hacer, volviéndonos a Dios, andando en sus caminos, en sus preceptos, porque el Señor retarda su venida porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en la medida que yo proceda al arrepentimiento como hijo de Dios y me porte bien, estoy ayudando a acelerar esa segunda venida, que es la que va a traer la bendición y la paz perpetua sobre el planeta Tierra. Y bueno, por eso nuestra función es orar precisamente en todo momento y clamar para que la luz de Dios alcance al mundo. No somos ingenuos, pero sí creemos que la oración tiene poder. Y es un momento muy especial. Yo quería traer a colación hoy lo que está sucediendo en Afganistán con este nuevo régimen que se ha instalado, que ya ha dado indicaciones de que van a buscar casa por casa a todos los cristianos. Yo conozco a 2 misioneras que estaban allá del Uruguay, que además son vecinas mías, justamente viven en el mismo edificio donde vivo yo. Estas misioneras que estaban en aquellas tierras y que bueno, ahora sucedió todo esto y bueno, ya salieron del país y ya no saben si van a poder volver, pero el régimen que se instaló en Afganistán realmente ya advirtió que va a buscar a los cristianos casa por casa. Hay pastores que están pidiendo ante el gobierno
se están declarando como asociaciones cristianas, porque, bueno, quieren que todo esté claro, ellos están dispuestos, si fuere necesario, a pagar con sus vidas, pero quizás también es como una forma de protección el oficialmente decir que están ahí en el país. En fin, una situación muy complicada que se está viviendo. Yo oro en manera especial y enciendo estas velas como símbolo de la luz de Dios, que la luz del Eterno alcance a ese país, que la misericordia de Dios guarde a los cristianos en aquel país en medio de este régimen tan difícil que se ha establecido ahí a gobernar. Clamamos por la misericordia de Dios, clamamos por el brazo extendido de Dios, ese roá de Dios, que es una referencia a la pata de cordero, ¿verdad? El cordero de Dios, en la mano de Dios, el brazo de Dios que se extienda sobre Afganistán y que en su misericordia Dios guarde a los misioneros en aquella tierra, que sean protegidos, que sean cubiertos con la sangre del Eterno, y bueno, y que se cumpla su perfecta voluntad. Tiempos difíciles los que le toca a la humanidad transitar, pero cuando hicimos nuestro primer estudio sobre el Apocalipsis y la promesa, la ternura del Jesús de las promesas, en las 7 cartas de Apocalipsis a la iglesia, vimos que no es nuevo para la iglesia esto de atravesar momentos muy difíciles y muy oscuros. Y es increíble porque uno está en Occidente y no se imagina que en otras partes del planeta haya hermanos que la están pasando tan difícil y para los cuales es tan complicado. También para las mujeres, en manera especial, por ese régimen que se ha instalado en Afganistán, las mujeres la tienen muy difícil. Pero nosotros confiamos en la misericordia de Dios y hoy encendemos estas velas y clamamos para que la luz de Dios, de alguna manera, pueda iluminar aún a esos gobernantes tiranos que se han instalado, que sus corazones sean tocados, que no sean tan tiranos y tan crueles como han sido en los anteriores, en las que han gobernado, sino que en la misericordia de Dios ellos también puedan conocer a Dios, pero digo que puedan ser misericordiosos con las mujeres, con los cristianos, y que realmente no haya el retroceso que todos creen que va a haber, en efecto, en ese país. Presento en manera especial esta oración por ese lugar y por la humanidad en general. Y hoy vamos a entrar en un estudio, como digo, de esta fiesta del Año Nuevo, que se concatena con el Día del Perdón, 10 días después, y que son conocidos en hebreo como los días terribles, y que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de introspección, en donde el Señor nos invita a mirar nuestra vida, a observar cómo la estamos viviendo, y si hay algo que está mal, bueno, que se enderece lo torcido, diríamos, en palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Enderezad lo torcido, haced sendas rectas, para que lo torcido no se pierda, sino que, bueno, enderezado pueda retomar su camino y subsistir. Esa es la oración en este día. Vamos, antes de entrar en esta fiesta de Año Nuevo, a ir a hacer paso en la PowerPoint Presentation, la diapositiva número 2, que nos contaba un poquito cuáles son las 8 fiestas que estamos viendo, las fiestas de Jesús. La primera de las fiestas, por supuesto, era el día de reposo, el Shabbat, y habíamos visto cómo el Señor estaba manifestado en ese Shabbat y que en su segunda venida, Él es nuestro reposo en la primera venida porque Él es el que nos permite, al morir en la cruz por nosotros, que nosotros alcancemos la vida eterna, y en la segunda venida el milenio va a ser el Shabbat interminable. Luego vimos las fiestas números 2, 3, 4 y 5, las fiestas de la primavera, marzo, abril, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Cada una de estas fiestas tiene una aplicación soteriológica referente a la salvación y escatológica referente al tiempo final. La Pascua, el Señor, el Cordero de Dios, que viene a morir por nosotros en la cruz para que tengamos salvación. Y ese vino, esa sangre, que Él no la beberá de vuelta, el fruto de la vid, hasta que lo haga con nosotros en el reino de su Padre. Ahí está la aplicación escatológica. Los panes sin levadura, Jesucristo, el pan sin pecado que entrega su vida en la cruz. Y ese pan de Pascua sin levadura, del cual también volveremos a participar con Él en el reino de su Padre, en las bodas del Cordero. Ahí está la aplicación escatológica. Los primeros frutos, ¿se acuerdan que
al domingo siguiente, al día de reposo de Pascua, se llevaba la primera gavilla de cebada, el primer fruto. Jesucristo es el primer fruto resucitado en aquel domingo de Pascua, y un día, en su segunda venida, los cristianos que hayan muerto recibirán un cuerpo glorificado y resucitarán, y los que estén vivos serán transformados y recibirán también un cuerpo glorificado, y serán ahí esos frutos, esos primeros frutos, la iglesia, que se sumará al Señor Jesucristo ya resucitado, y luego el pueblo judío a nivel nacional va a entrar también en esa plenitud, y luego los que estén en el planeta Tierra y sobre los que el Señor Jesús gobierne durante 1000 años van a tener la oportunidad al fin del milenio de acercarse al Señor y de definitivamente optar por el Señor, y también van a entrar en esa plena redención y en ese pleno goce con un cuerpo glorificado y resucitado. Ahí está la aplicación escatológica de los primeros frutos. La soteriológica es Jesús, que es el primer fruto resucitado para nuestra salvación. Y finalmente vimos Pentecostés la semana pasada, la última fiesta de la primavera, y habíamos visto cómo en Pentecostés tenemos una aplicación soteriológica en que cuando se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto, la ley deja de estar escrita en tablas para pasar a estar escrita en el corazón del ser humano. A partir de ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él nos convence de pecado, Él nos guía a toda verdad, Él nos lleva al arrepentimiento. Ahí está la aplicación soteriológica de Pentecostés en lo que refiere a nuestra salvación. Pero después también Pentecostés tiene una aplicación escatológica, porque dijimos que nosotros estamos por fe comprometidos con el Señor, pero aún no lo hemos visto cara a cara, no hemos recibido nosotros el cuerpo glorificado, pero el día que se efectúe esa resurrección de los muertos y recibamos ese cuerpo glorificado, la iglesia, y el día que estemos con el Señor participando de las bodas del Cordero, bebiendo del vino de la vid, participando del pan sin levadura, ahí también es como que se va a concretar el matrimonio. Y habíamos visto que Pentecostés tiene que ver con el concepto de matrimonio. Es un convenio entre la novia, que es el pueblo, y el novio, que es Dios. Bueno, todo esto ya lo estuvimos viendo en los capítulos anteriores, y ahora nos quedan las últimas 3 celebraciones que están aquí en la diapositiva: Año Nuevo, Día de la Expiación y los Tabernáculos, que son las celebraciones conocidas como las celebraciones del otoño. Y si pasamos a la diapositiva número 14, vamos a ver precisamente Yom Teruá, vamos a ver a Yom Teruá, que es la celebración de Año Nuevo, también conocida como Rosh Hashanah, que en hebreo significa cabeza del año, pero el nombre bíblico es Yom Teruá. Ahí aparece Rosh Hashanah, la cabeza del año, porque es el comienzo del año, el Año Nuevo. Y este Yom Teruá está asociado con el principio de la creación del planeta Tierra, por eso en la foto vemos una pintura del huerto del Edén con Adán y Eva y los animales. Vamos a ver por qué hay una asociación entre este comienzo del año y la creación del planeta Tierra. Y en la siguiente diapositiva vemos a un judío soplando el shofar. También esta celebración de Yom Teruá tiene que ver con el sonido del shofar, con el soplar el shofar. De hecho, Yom Teruá significa eso, ¿verdad? Es el sonido del shofar, el soplido del shofar, el cuerno de carnero. Y vamos a ver cómo esto también se relaciona con nuestro Señor Jesús y tiene una aplicación tanto soteriológica como escatológica. Mientras Esteban mantiene un poquito la diapositiva del shofar, les voy a leer Levítico 23, versículos 24 y 25, que dice: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una convocación al son de trompetas, al son de shofarim. Ahí están los shofar, los shofarim, y una santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Levítico 23, versículos 24 y 25. Muy bien. Ahora sí, Esteban, ya podés volver a mí y les cuento que el Señor instituyó
el mes de Nisan como el primer mes del año en conmemoración de la liberación divina de Israel de su esclavitud en Egipto. Esto está en Éxodo 12, versículos 2 y Éxodo 13, versículo 4. Esto es una referencia a la Pascua. La Pascua es la que inicia el año litúrgico en el calendario hebreo. Pero, sin embargo, el comienzo del año lectivo, el año calendario, está pautado hacia el mes séptimo, lo que se conoce en hebreo como el mes de Tishrei, no como Nisan, que es el mes de la Pascua, el primer mes del año, sino el mes séptimo, Tishrei, ¿verdad? Y el primer día de ese mes, el séptimo del calendario hebreo, con la salida de la primera estrella, se celebra el Año Nuevo. Así como cada viernes, con la salida de la primera estrella, los judíos dan comienzo al sábado y prenden las velas, bueno, con la salida de la primera estrella, el primer día del séptimo mes, que es el mes de Tishrei, da inicio el año calendario con esta celebración. No es la Pascua, que es en el día 14 del primer mes, sino que esto es el primer día del séptimo mes. Y ahí comienza el Año Nuevo. Los estudiosos hebreos descubrieron que al invertir la primera palabra del libro de Génesis en hebreo, ustedes saben que cuando empezamos a leer la Biblia en hebreo, ¿qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese término, en el principio, que en español son 3 letras, en el principio, 3 palabras, perdón, en el principio, en hebreo es una sola palabra que es Bereshit. Bereshit significa en el principio o en el comienzo en hebreo. Pero ¿qué descubrieron los sabios del judaísmo? Que cuando nosotros leemos el término Bereshit en hebreo de atrás para adelante, lo que leemos es Aleph Betishrei. Si yo leo la palabra Bereshit de atrás para adelante en hebreo, leo Aleph Betishrei. Es como, por ejemplo, en español. La palabra amor, si yo la leo de atrás para adelante, forma la palabra Roma. O al revés, Roma, la capital de Italia, si yo leo el nombre de la capital de Italia, Roma, de atrás para adelante, se forma la palabra amor. Leo amor. Bueno, esto que en español pasa en contadas ocasiones, en hebreo pasa con muchísimas palabras, que se pueden leer de atrás para adelante. Y eso le aporta una profundidad, una riqueza a lo que Dios nos quiere decir, a lo que el Señor tiene para transmitirnos. Miren, por ejemplo, les suelto una perla. Cuando Manoa y su esposa le ofrecen, los padres de Sansón, le ofrecen un holocausto al ángel que se les presenta, el ángel que se les presenta se hace llamar admirable. En hebreo se dice Pelej, admirable. Pero cuando yo leo de atrás para adelante la palabra Pelej o admirable, lo que queda en hebreo es Aleph, que es como la primera letra del alfabeto. Hay una asociación por eso ahí entre este ángel y la primera letra del alfabeto hebreo que está asociada con Dios. Entonces se asocia a este ángel con una teofanía, con una manifestación de Jesús antes de su encarnación en el vientre de María. No era cualquier ángel porque Manoa y la esposa, los padres de Sansón, le rinden adoración. Y los ángeles no reciben adoración. Pero sí puede recibir adoración el ángel del Señor, que es Dios mismo manifestándose. Bueno, así como sucede en ese caso, en esa instancia, con el nombre del ángel admirable, que también significa Aleph, en este caso los sabios del judaísmo descubrieron que la primera palabra del Génesis, Bereshit, en el comienzo, leída de atrás para adelante, significa Aleph Betishrei, es decir, el primer día del mes séptimo. Para traducirlo como debería, para que quede claro, el primer día de Tishrei, el primer día del mes séptimo. Entonces, este comienzo del año, el primer día del mes séptimo, los sabios del judaísmo lo asocian no solamente con el comienzo de un año lectivo, sino el comienzo de la creación, con el comienzo de la historia de la creación del planeta Tierra y del ser humano. Porque Bereshit, en el comienzo, también es
el primero del mes séptimo. ¿Sí? Dios creó a Adán y a Eva para que se convirtieran en una sola carne, ¿verdad? En esa creación primera. Génesis 2, versículos 21 al 24. Al hacer esto, Él nos presentó una vívida imagen de la boda del Mesías con todos aquellos que creyeran en Él. Adán es un tipo del Mesías. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Jesús, según nos lo dice Romanos 5:14. El apóstol Pablo dice esto, ¿verdad? Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir es nuestro Señor Jesucristo. Y este se encarnó, Jesucristo a su vez, se encarnó a semejanza de Adán, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo, Dios, Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesús se lo denomina además el último Adán. Primera de Corintios 15, versículos 45 al 47. En Génesis, Dios y Adán cayeron en un sueño profundo. Génesis 2:21. El sueño es sinónimo de la muerte, según Daniel 12:2, Juan 11:11 al 14, Primera de Corintios 15:51 al 54 y Efesios 5:14. El profundo sueño en el que Adán cayó es una imagen de la crucifixión y muerte de Yeshua, o Jesús, como el siervo sufriente, el Mesías, hijo de José. Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño para poder extraerle una costilla de su costado. Esto requería que Adán derramara sangre. Jesús fue traspasado en el costado derramando su propia sangre. Juan 19:34. De la costilla de Adán, Dios hizo a Eva. Del costado traspasado de Adán, Dios hizo a Eva. Por la muerte de Jesús y la fe en él depositada, Dios también establece a la asamblea de creyentes redimida que es la iglesia. Es decir, hay una asociación muy clara entre el primer Adán y el postrer Adán. Entre Adán, de cuyo costado traspasado sale Eva, y el postrer Adán, Jesucristo, de cuyo costado traspasado nace la iglesia redimida, perdonada por la sangre que Él derramó a través de aquel costado traspasado. Los creyentes en el Mesías, su novia, se esposan, se casan a través de la fe. Con el compromiso, los novios se comprometen legalmente a través de un comal, que lo vimos la clase pasada, la ktubá, pero aún no se les permite vivir juntos. Históricamente, Elohim, que es una forma plural en hebreo de referirse a Dios, se comprometió durante Shavuot, como lo vimos, durante Pentecostés, con Israel en el monte Sinaí y mediante el derramamiento del Espíritu Santo en el monte Sión. Jeremías 2, Oseas 2, 19, 20. Cuando aceptamos al Mesías en nuestro corazón, nos comprometemos con Él, aun cuando vamos viviendo en la tierra. ¿Sí? Pero en aquel día lo veremos cara a cara. La aplicación escatológica que veíamos de Pentecostés. Bueno, ve cómo está todo relacionado. Y es muy fuerte el paralelismo. Y siempre descubrimos la aplicación que vos le busques, la interpretación que vos le busques a la fiesta solemne de Israel, siempre va a tener el aspecto muy claro en el cual aparece Jesús. La imagen de Jesús, la imagen del Mesías, siempre presente. Por eso este estudio se llama Las Fiestas de Jesús. Son las fiestas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, pero son las fiestas de Jesús, porque Jesús es el centro de todas estas fiestas. Hoy día, esta celebración se conoce en Israel, el Año Nuevo, como Rosh Hashanah, como lo decía yo ya, que significa cabeza del año, pero el término bíblico es Yom Teruah, lo cual lo podemos descubrir en Números capítulo 29, versículos 1 al 11. Yom Teruah, que significa precisamente el sonar del shofar.
Por eso la diapositiva con ese judío tocando el shofar. Yom Teruah, o el Año Nuevo, está asociado con el sonar del shofar, y significa el sonar del shofar. Sucede el primer día del mes séptimo, Aleph de Tishrei, que es leído al revés, Bereshit, en el comienzo, por eso se asocia el comienzo del año con el comienzo de la creación, pero también se asocia con el sonar del shofar, Yom Teruah, el sonar del shofar. Es obligatorio que cada persona oiga, por lo tanto, en este día. Si hay un sonar del shofar, la gente tiene que oír el sonido del shofar. Y esto inmediatamente lleva a Shema, Shema en hebreo, oír. Y nos lleva al gran mandato del pueblo judío. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Ese es el gran mandamiento que tiene el pueblo judío. Oye Israel, Shema Israel. Y la fiesta del primero de año, del principio del año, el primer día del mes séptimo, Yom Teruah, el sonar del shofar, le está diciendo al pueblo, ustedes tienen que oír, Dios está hablando a través del shofar y ustedes tienen que oír. Hay un principio de la teología judía que explica que oír es más importante que ver. Porque cuando yo veo algo me puede impresionar, pero rápidamente después se me va esa imagen. Mientras que cuando yo me siento a escuchar lo que alguien tiene para decirme, eso me va a quedar grabado, eso va a permanecer en mí. Entonces, oír, dice la teología judía, es más importante que ver. Hoy en día vivimos en una sociedad muy orientada hacia lo visual, pero oír es más importante que ver. Hacer tiempo para escuchar. Y esto también es importante en nuestra comunión con Dios. Yo tengo que oír a Dios. Por eso, Shema Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Oye, hijo mío, yo tu Dios soy un Dios único y yo quiero que tú escuches lo que yo tengo para decirte. Yo quiero que tú me escuches. El sonar de la trompeta o del shofar o cuerno de carnero en Año Nuevo le sirve al pueblo como un recordatorio de su aceptación de la Torá y el compromiso con ella. Por lo tanto, los invita al arrepentimiento, a volverse al Señor en preparación de la siguiente celebración 10 días después, que es Yom Kippur o el Día de la Expiación. Y a estas dos celebraciones, el Año Nuevo y el Día de la Expiación, a ese periodo de 10 días, se le conoce como los días terribles, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido de, bueno, es un tiempo de introspección. Tiene que haber un despertar espiritual para que el juicio de Dios no nos alcance. Son días para el arrepentimiento. Los judíos en estos días, en manera especial el día número 10, el día de la expiación o del perdón, Yom Kippur, oran, ayunan, le piden perdón a Dios, perdonan a todo el que les haya hecho daño. Bueno, y por lo tanto, en realidad este tiempo es un llamado a examinar también la Escritura. Es un llamado de Dios a volvernos espirituales, a meditar en su palabra, a hacer un alto en el camino y escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y si yo me detengo a escuchar lo que Dios tiene para decirme, y si yo me detengo a estudiar la Escritura, voy a comprender que la Escritura me está dando testimonio de Jesús, de Yeshua HaMashiach, y voy a creer en el Señor. La Escritura es la evidencia que muestra que el Mesías era quien dijo ser, que Jesús era quien dijo ser. En este contexto, agregamos que el shofar también solía tocarse cuando se estaba en guerra contra un enemigo peligroso. Por lo tanto, el shofar, la voz de Dios, debe sonar en nuestra vida cuando libramos batalla contra nuestro enemigo interior. Porque, a ver, el enemigo no está fuera solamente. Tenemos claro, como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra guerra y contra sangre y carne, sino contra las potestades celestes, ¿no? Nuestro enemigo es Satanás
y sus huestes espirituales de maldad, los ángeles caídos. Nuestra guerra no es contra otros seres humanos, como el régimen afgano que está levantándose contra otros seres humanos. Bueno, no, nuestra guerra no es contra otros seres humanos. Y nuestra guerra es contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Muy bien. Y en esta celebración yo tengo que atender a esa realidad. Pero también nuestra guerra es con nuestras pasiones, con nuestras inclinaciones pecaminosas, con nuestra propia concupiscencia, con nuestra propia inclinación al mal. Como lo aprendimos cuando estudiamos el Padre Nuestro, el estudio La oración es revolución, el capítulo que habla del Padre Nuestro, específicamente cuando dice líbranos del mal, es líbranos de Satanás y sus huestes, pero también líbrame de mi propia inclinación al mal. Líbrame de mi egoísmo, líbrame de mi vanidad y orgullo, líbrame de mi falta de perdón hacia el hermano, líbrame de mi espíritu de juicio contra el hermano, como si yo fuera perfecto, líbrame, por supuesto, de todo lo que puede ser inmoralidad. Cuántas inclinaciones al mal, cuánta concupiscencia en nosotros, pero que muchas veces lo circunscribimos al pecado sexual o a la inmoralidad sexual. Y en realidad la concupiscencia es todo esto otro, es el orgullo, es la falta de humildad, es la falta de misericordia y perdón, es el juzgar a los demás en lugar de ponernos en el lugar de ellos, es la falta de amor, es la falta de bondad, es la falta de paciencia, es la falta de benignidad, es la falta de fe, ser incrédulos, es una concupiscencia nuestra. Bueno, todo eso, contra todo eso tenemos que luchar. Y este tiempo del año en la celebración judía de Yom Teruah o Rosh Hashanah es una invitación a hacer una introspección y a escuchar la voz de Dios y a permitir que el Señor me limpie y saque de mí todo eso, toda esa inclinación al mal y ponga en él de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Ahora, por supuesto que nosotros los cristianos esto lo hacemos todo el tiempo, cada día de nuestra vida, porque Jesucristo es nuestro año nuevo. Jesucristo es nuestro Yom Teruah. Jesucristo es ese sonar de la trompeta que a través del Espíritu Santo todo el tiempo está hablándonos. Cuando vos vivís una vida de comunión con Dios y vos estás en comunión con el Señor, el Espíritu Santo en vos es como una luz que se enciende cada vez que estás en lo equivocado. No solamente con un mal pensamiento, con una concupiscencia del orden, como digo, sexual, sino una concupiscencia cuando yo digo, pero yo estoy siendo orgulloso. Pero yo tengo esto, retengo esto contra mi hermano y no le suelto perdón, y soy llamado a soltarle perdón. Pero yo estoy juzgando a aquel pastor o a aquel sacerdote y no estoy mirando mi propia vida antes. Entonces, bueno, como nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, evidentemente ese shofar, ese sonar del shofar, ese Yom Teruah, es constante en la vida del cristiano. No es solamente el primer día del mes séptimo. Entonces, por eso yo digo que la Iglesia siempre celebró las celebraciones judías, porque nosotros vivimos esta realidad todo el tiempo, todo el año. Y por supuesto, en el calendario occidental, el 31 de diciembre y 1 de enero, cuando comienza el año nuevo, el 1 de enero, también todo ser humano hace una introspección de cómo vivió el año, de qué debió haber cambiado, de qué hizo bien, de qué hizo mal, de qué puede hacer mejor el año próximo. Entonces, es un tiempo también, incluso el 1 de enero, el año calendario occidental, un tiempo para que el cristiano diga, bueno, ¿y cómo voy a vivir el resto del año? ¿Cómo va a ser diferente este año nuevo del año que pasó? Pero bueno, más allá de eso, el año nuevo lo podemos celebrar todos los días en este constante llamado que hay del Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos está siempre llamando y nos está siempre instando a escuchar la voz de Dios, a escuchar el sonido del shofar para poder vivir como Dios quiere que vivamos y ser felices, porque el propósito de Dios al instarnos al arrepentimiento es que yo pueda llegar a ser la persona que fui diseñada a ser y que por lo tanto que yo llegue a ser pleno y que pueda ser feliz.
Entonces, esto en lo que tiene que ver con el shofar que se tocaba cuando el pueblo de Israel estaba en guerra. La guerra es contra el enemigo, que es Satanás y sus huestes, pero muchas veces la guerra es conmigo mismo, con esas concupiscencias que batallan dentro mío. El shofar también se tocaba en el año del jubileo, que lo hemos visto cuando vimos también Pentecostés, el año número 50, donde se perdonaban las deudas, donde se devolvía la tierra a los que se les había quitado, se anunciaba la libertad de la esclavitud. El shofar se asocia también con el jubileo. Levítico 25, versículos 9 y 10. Espiritualmente, por supuesto que hablamos de la libertad de la esclavitud del pecado, los deseos de este mundo y la obediencia al diablo. Romanos 6, 12, 13, Santiago 4, 4. El comienzo de la era mesiánica, lo que sería el milenio, será anunciado también con el sonido de un gran shofar, tipificando el juicio de Dios, Isaías 27, 13. 7 shofarim o 7 trompetas se tocarán cuando Dios juzgue la tierra durante la tribulación. Apocalipsis capítulos 8 y 9, las 7 trompetas. Recordemos que cuando vimos el estudio de Apocalipsis, vimos también que va a haber, y también en el estudio del paralelismo entre las plagas de Éxodo, todo lo que será ya fue, las plagas de Éxodo y los juicios de Apocalipsis, vimos en ese estudio cómo hay 7 trompetas, 7 sellos y 7 copas de ira. Bueno, los 7 sellos, las 7 trompetas están en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis y tiene que ver con esto, tiene que ver con la celebración del Año Nuevo, la fiesta del otoño. El Señor siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. Entonces, las trompetas de Apocalipsis también nos habla de que Dios te prepara para ese momento. Y el tocar el shofar en el Año Nuevo Judío tiene que ver con que, bueno, hay un llamado que te prepara para que tú te arrepientas, para que cuando el juicio de Dios venga, tú no seas alcanzado por ese juicio. Del mismo modo, Elohim, Dios, advirtió a la gente a través de Noé antes del diluvio por 120 años y envió una advertencia a Nínive antes de ser destruida, y de hecho el profeta Jonás fue a Nínive y la ciudad no fue destruida, porque Dios no desea que nadie reciba la ira de su juicio por no creer a la verdad. Ezequiel 18, 21 y 23, Ezequiel 18, 30 y 32, Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo que citábamos hoy, ¿no? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda su promesa, su segunda venida, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El objetivo del Señor a través del sonar del shofar es despertarnos. Por esta razón está escrito: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará el Mashiach, te alumbrará el Mesías. Efesios 5:14. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios, despiértate tú que duermes, está diciendo, a ver, que suene el shofar para que te despiertes, escuchá la voz de Dios. Yom Teruá se considera como un día de juicio en el que individuos y naciones entran en o son borrados de el libro de la vida. Un día de juicio en el que individuos y naciones entran en el libro de la vida o son borrados del libro de la vida. Ello nos habla del juicio a las naciones, al que Jesús refiere en Mateo 25, 32, y del juicio ante el gran trono blanco después del milenio, Apocalipsis 20, 12. En Daniel está escrito: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. La idea es que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto apunta a una celebración de Yom Teruá,
donde se toca el shofar y el juicio de Dios llega. Existen varios pasajes que hablan de los dolores de parto, del juicio sobre Israel que vendrá en aquel tiempo. Jeremías 30, 4 y 7, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3, Apocalipsis 12, 1 y 2, Génesis 37, 9. Pero también la palabra habla de la definitiva redención del pueblo de Dios en Romanos 11, 26, Hebreos 12, 22 y Primera de Pedro 2, 6. En la misma línea de pensamiento debemos considerar que Yom Teruah es llamado por tradición Yom HaKesech. Esto es tremendo, esto es tremendo. Yom HaKesech, o el día escondido, ya que este día fue escondido de Satanás, el adversario. ¿Qué dice la Biblia de Satanás? Que él no viene sino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Lo dice el apóstol Juan, lo pone en boca de Jesús, Juan 10, 10. El enemigo no vino sino para robar, hurtar y destruir. Él viene a confundir también, según 1 Corintios 14, 33. Entonces, dado que Yom Teruah es el día del juicio, este día simbólicamente debe esconderse del adversario. ¿Por qué? Porque el adversario, Satanás, nunca supo ni entendió el plan de la cruz. Nunca lo quiso aceptar, nunca lo entendió. 1 Corintios 2, 7, 8. Aún hoy día, el momento justo del año nuevo judío, Yom Teruah o Rosh Hashanah, depende de la salida de la luna nueva. Y eso no se sabe nunca hasta el momento mismo en que la luna nueva aparece en el cielo. Entonces, cada año los rabinos y expertos deben estar muy atentos para determinar esa hora. El año nuevo comenzó. Es difícil de determinar, aún hoy día. Nunca se sabe el momento exacto en el cual la luna nueva se verá. Entonces, no es solamente un tema de que yo no sé la hora, ni el minuto, ni el segundo, sino incluso el día, porque puede ser, según el momento en el que aparezca la luna, es este día o ya es el día siguiente, ¿verdad? No solo la hora, sino el día. Se hace difícil determinar cuándo viene el año nuevo. Por eso se le conoce también como Yom HaKesech, el día escondido. Y los creyentes nunca decían cuándo caía el día de Yom Teruah. Simplemente se decía, era una costumbre decir, del día y la hora nadie sabe excepto el Padre. Hoy día uno tiene una idea. Si yo voy ahora a fijarme en Google, por ejemplo, y googleo y digo, bueno, a ver, ¿cuándo cae el año judío, el año nuevo judío en el 2021? Y ya está la fecha determinada, 2, 3 de septiembre. No específicamente, pero está ahí. Pero se sabe un poquito más. Pero hay que esperar de todas maneras a ver cuándo exactamente va a ser hasta el momento. En la antigüedad directamente no estaba determinada la fecha. Y los creyentes decían, del día y la hora nadie sabe, excepto el Padre. Hablando del año nuevo judío, hablando de Yom Teruah, el día del sonar del shofar, el primer día del mes séptimo. Entonces, una de las razones por las cuales muchas personas niegan que la segunda venida de Jesús ocurriría precisamente en Yom Teruah, en este día, es por la frase de Jesús, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Hay mucha gente que dice, no, el Señor Jesús no puede venir en el día del año nuevo judío porque Él dijo el día y la hora nadie lo sabe, sino solo los ángeles de mi Padre. Ni los ángeles de mi Padre, sino solo mi Padre que está en el cielo. Mateo 24, 36. Pero, dado que se consideraba que Yom Teruah era un día escondido y que los creyentes judíos decían de ese día, el día y la hora nadie lo sabe, una posible línea de interpretación, y es una interpretación, de esto no podemos hacer doctrina, pero una línea posible interpretativa es que cuando el Señor dice el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre, el tiempo de su segunda venida, que el Señor está diciendo, yo voy a venir en un año nuevo, judío. Yo voy a venir en un Yom Teruah.
Y de hecho esto tiene mucho que ver con la señal que va a anteceder la segunda venida de Cristo, porque dice la palabra que la segunda venida de Cristo va a ser antecedida por el sonar de la trompeta. Dice la palabra que la segunda venida de Cristo va a ser como el relámpago que alumbra el cielo, Lucas 17. Y después entonces viene el Señor. El Señor es anunciado con trompetas y entonces viene. Entonces tiene mucho sentido que en efecto la segunda venida de Cristo pueda llevarse a cabo durante un año nuevo judío. Pero de todas maneras esto siempre nos va a dejar con la puerta abierta de que el día y la hora nadie lo sabe, porque no se sabe nunca el día y la hora del año nuevo exactamente. Sabemos el tiempo alrededor de cuándo sería, pero no tenemos el día y la hora. Y Jesús puede haber sido literal cuando dijo esto. Pero todas las interpretaciones de corte mesiánico dicen que las celebraciones de la primavera, las de marzo a abril, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, tuvieron que ver con la primera venida del Señor y se relacionan muy específicamente con Jesús como el Mashiach, como el Mesías sufriente, y que la segunda venida de Cristo va a ser durante las celebraciones del otoño. Año Nuevo, Día del Perdón y Tabernáculos. Y que estas tres celebraciones tienen mucho que ver con el regreso del Señor en las nubes del cielo. Así que bueno, es una interpretación, no se puede hacer doctrina de esto, pero es interesante saber que esta posibilidad existe. Teruá significa un trompetazo que despierta, por eso Yom Teruá es el día del sonar de la trompeta, es el día del trompetazo que te despierta. Y como veíamos, ¿no? El despertarse está asociado con revisar tu vida, hacer una introspección y, a ver, avivate, cambia lo que tengas que cambiar, ponete a cuentas con el Señor. Tocar el shofar, entonces, tocar el cuerno de carnero, comporta por ello proclamar la resurrección de los muertos, porque el tocar el shofar va de la mano con el despertar. Y metafóricamente uno dice que cuando alguien muere está durmiendo, aunque está en la presencia del Señor y es consciente, tiene un estado de conciencia, pero está descansando, está como dormido. Y tocar el shofar entonces tiene que ver con la resurrección, se asocia con la resurrección de los muertos. En Isaías leemos sobre la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los creyentes en la segunda venida. Isaías 26, versículos 2 y 3, Isaías 26, versículos 19 y 20, e Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 57 habla de la resurrección de los muertos. También Daniel habla de la resurrección de los muertos en el capítulo 12 de Daniel, versículos 1 y 2. La palabra despertad está asociada con la resurrección, como está escrito, tus muertos vivirán, dice Isaías, uno de los pasajes que yo citaba, Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, hablando de la resurrección, sus cadáveres resucitarán. Despertad, toca el shofar, y te despertás, el cuerpo es resucitado, el cuerpo es glorificado. Despertad y cantad, moradores del polvo, los muertos, los cadáveres. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Aleluya. Y en este momento estoy recibiendo un mensaje de WhatsApp de una amiga que se llama Margarita Mirabales, que tiene un nieto que nació prematuramente, que se llama Lucas. Era imposible que Lucas sobreviviera. Lucas está vivo, el bebé se ha recompuesto. Aleluya, hablando del despertar y la vida. Aleluya. En este mismo momento veo que Margarita me está mandando novedades sobre ese tema. Por último, sabemos que cuando un rey inicia su reinado, se anuncia con trompetas. El término teruá, miren, Margarita me está diciendo que Lucas ya está en la casa con 2 kilos. Aleluya, aleluya. Tremendo, el Señor y tremendo, esto es un regalo que estemos hablando de la resurrección y la vida y del año nuevo y del nuevo comienzo y que yo reciba en este mismo instante
este mensaje de Margarita diciéndome que el nietito Lucas ya fue dado de alta y está en la casa con 2 kilitos. Entonces, un rey inicia su reinado haciéndose anunciar con trompetas. El término teruá también es traducido como el grito. El grito. La primera venida de Yeshua está asociada con un grito en Zacarías, que anuncia la venida del rey. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, un grito, gritá, hija de Jerusalén, aleluya. Ahí está el teruá, el sonido del shofar, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, montando sobre el asno, entrando en Jerusalén, el príncipe que se hace anunciar con un sonido de trompeta. También la segunda venida del Señor, del Mesías, está asociada con un grito en Isaías, Jeremías y Sofonías. Y voy a leer estos pasajes gloriosos. Isaías 12, cantad, cantad, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 42:11, alcen la voz el desierto y sus ciudades, alcen la voz, griten. Las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela o de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Isaías 44:23, cantad loores, oh cielos, cantad porque el Señor lo hizo, gritad con júbilo, que suene el shofar, aleluya. Profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Isaías 44:23. Jeremías 31:7. Jeremías 31:7. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo, griten. Griten, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír alabanza y decid, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel, aleluya, el sonido del shofar, anunciando al rey que viene. Sofonías 3:14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, aleluya. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento corrobora esta concepción, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con shofar, aleluya, con teruá, con el sonido del shofar, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, se despiertan con el sonido del shofar, con la trompeta. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. El rey viene y se hace anunciar al son de trompetas. ¿Acaso alguien no lo oirá? Su primera venida, y ahí está la aplicación soteriológica de Yom Teruá, la primera venida de Jesús entrando en un pollino en Jerusalén, fue aclamada con gritos, con el sonido del shofar, y la gente despertó espiritualmente. Su segunda venida va a ser como el relámpago que alumbra en el cielo con sonido de trompeta, y ahí viene la resurrección de los muertos, y ahí está la aplicación escatológica de Yom Teruá. Glorioso, glorioso. Y me quiero despedir hoy con un video que Esteban tiene preparado, un video maravilloso. Yo te pido que tú le pongas atención no solamente al shofar, este video comienza con un sonido del toque del shofar que tanto tiene para enseñarnos, como estamos viendo, pero además después pone atención a la letra, que viene con los subtítulos, si Dios quiere, el video, y es una letra hermosa que habla del Mesías que viene. Así que te dejo con este video y será hasta el próximo encuentro el viernes que viene.
ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, תמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. אוי מתי תמלוך, תמלוך בציון, בכל יום בימינו, בכל יום בימינו, אוי לעולם ועד תשכון ותתגדל ותתקדש, זוהי ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצח יחיו. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזיך, בשירי עוזיך. ועל ידי דוד, ועל ידי דוד, משיח